Hoy estamos en la lección 12 de Romanos capítulo 4 y he titulado este capítulo, que hemos empezado mencionándolo desde la semana pasada, sobre que la necesidad del ser humano, del hombre, es satisfecha por la fe en Cristo Jesús. Que la necesidad nuestra de ser rescatados del pecado, de ser rescatados de la condenación que hemos venido viendo en Romanos 1 y 2, tanto el judío, el gentil como el judío, esa necesidad es satisfecha por la fe en Cristo Jesús. Voy a leer el capítulo 4, los primeros versículos, y vamos a ver el caso de Abraham, porque acá Pablo va a presentar a Abraham, el padre de la fe judía, ¿no? El padre de la fe, cómo Dios a través de la fe justificó a Abraham aparte de la ley. Recuerden que Abraham vivió cerca de 400 años y pico antes de Moisés. Entonces, antes de la ley, Dios lo había justificado. Tengo la versión de las Américas que dice así: ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Voy a parar ahí. Parece un trabalenguas con incircunciso y circunciso que leemos a cada rato. Pero acá Pablo está declarando algo, y es el caso de Abraham. Si Abraham era el padre de fe de los judíos y era lo que los judíos atestiguaban, que porque eran hijos de Abraham según la carne, eso los hacía pueblo privilegiado de Dios, ¿no? Ya automáticamente iban a experimentar la salvación de Dios. Acá Pablo está presentando a Abraham, que Abraham fue justificado o declarado justo por Dios por su fe ante Dios. Por su fe y no por obras. ¿Okay? Eso es muy importante. La única esperanza que tenemos, es donde va Pablo a apuntar, es recibir el perdón de Dios a pesar de nuestros pecados. Es la única esperanza que tenemos. Y ese perdón de Dios no es provisto por la ley. La ley no nos provee el perdón de nuestros pecados, sino que ahora va a explicar a medida que avanza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz bajo el Evangelio, es lo que resumió en el capítulo 3, 20 y 21, es lo que nos da el perdón de los pecados. Ok, entonces, ¿qué ganó Abraham o obtuvo Abraham según la carne? ¿Se podría jactar Abraham según la carne? Y Pablo está respondiendo que no. Los judíos se jactaban por ser linaje de Abraham, según la carne. Ellos se jactaban de ser el pueblo especial de Dios, el pueblo escogido, de ser el pueblo de la promesa de Dios, el pueblo del Mesías, el pueblo de las Escrituras, porque Dios reveló su palabra al pueblo hebreo. Entonces ellos se sentían especiales. Y acá Dios le está diciendo que Abraham no se jactó
porque él creyó a Dios. Él no obró nada para ganarse nada, ningún favor delante de Dios. Él creyó a Dios. Así que su jactancia del judío está infundada o no tienen base para jactarse, solamente por conectarse a Abraham físicamente. Ya hemos hablado sobre los beneficios que Dios da para aquellos que son circuncidados y tienen fe, ¿no? O sea, los creyentes judíos en el capítulo 2, 17, y para aquellos que nacen judíos y son circuncidados pero no tienen fe, de nada les aprovecha. Ya eso lo hemos señalado. Ahora, la palabra obras tiene que ver con las obras de la ley, el requerimiento de cumplir la ley de Dios perfectamente, ¿ok? Eso es lo que está hablando. ¿Recuerden cómo Abraham fue llamado cuando Dios llama a Abraham? ¿Cómo Dios llama a Abraham? Podemos leer la historia de Abraham desde Génesis 12. Desde al final del capítulo 11 se menciona la familia de Abraham, pero Génesis 12 nos habla del llamado de Abraham y la promesa que Dios da a Abraham. Y Génesis 15, versículo 6, este es el pasaje que Pablo está citando acá en Romanos 4, donde dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado sobre la fe, ¿no? Es lo que Pablo está estableciendo y no sobre la circuncisión. Cuando Dios llama a Abraham, pasaron 14 años después de que Abraham recibiera la señal de la circuncisión. Él vivió 14 años esperando la promesa de Dios. Pasaron 14 años después de recibir el llamado de Dios, cuando Abraham le creyó a Dios, cuando Dios le dio la circuncisión. O sea, él fue circuncidado como un anciano, fue incluido. La circuncisión era la señal que se hacía en el cuerpo, el varón, ¿no? En el prepucio se hacía esa señal, esa marca, para simbolizar que pertenezco a Dios. Era un símbolo de pertenencia, como el anillo de casamiento, de boda, como he dicho. Pero ese símbolo en el miembro masculino simbolizaba de que esa persona le creía a Dios. Si esa persona no cree en Dios y se lo hace, de nada le servía. Era una mutilación, como Pablo lo habla en Filipenses. Cuando le habla a los de la circuncisión, ustedes los que se mutilan. No, era una mutilación en el cuerpo sin ningún efecto. La palabra imputado, ¿saben lo que significa imputado? Dice, Abraham creyó y le fue imputado por justicia. La palabra imputado es una palabra económica, financiera, que tiene que ver acreditado, puesto a su crédito, a su cuenta. Nosotros en nuestros países, en mis tiempos, teníamos, me acuerdo cuando iba a la tienda a comprar, a la tienda de la esquina, mi familia tenía una cuenta de crédito. Entonces iba y pedía, no hacía las compras y yo decía a la señora que me atendía, ponga al nombre, al crédito de mi papá. Y ponía entonces, o de mi abuelo, de lo que sea, ¿no? Y ponían a crédito lo que debía de pagar a final de semana o a final de mes, como ellos habían arreglado. Entonces, la persona le acredita o le imputa la cifra que se debe. Entonces, la fe nos acredita a nosotros y la fe es la respuesta que damos a Dios al escuchar el Evangelio, que Dios hizo todo para rescatarnos y salvarnos a través de Cristo Jesús, y yo termino creyendo y confesando eso. Entonces, mi creer, mi acto de confiar en Dios, de arrepentirme de mis pecados, eso se me acredita a mi favor. Pero no hay obras ahí, no es que uno haya hecho méritos para ganarse el perdón de Dios o la salvación, es simplemente la respuesta que damos a Dios en fe. Entonces, acreditado, calculado, a cuenta o numerado, contado, como queramos llamarlo, ¿ok? Entonces, la confianza en Dios, que Dios es el único que nos perdona, que Dios es justo para perdonarlos. Y es por eso que dice que no se le paga, porque no es visto como un trabajo o una obra. Si nosotros cumpliríamos la ley de Dios perfectamente, y hemos visto que no hay ninguno que cumpla la ley, ¿no? En Romanos 3,
Si cumpliríamos la ley perfectamente, entonces Dios debiera darnos salvación por lo que nosotros cumplimos su ley perfectamente. Esa es la justicia de Dios. Pero como no hay nadie, ni judío ni gentil, que cumpla la ley a la perfección, más que Cristo Jesús, el único que pudo cumplir la ley de Dios a la perfección y a nuestro favor, o sea, por nosotros, Él es el único que está en verdadera, está firme o correcto delante de Dios. Él es el único justo delante de Dios. Entonces la persona que cree en Cristo es puesta debajo de la persona de Cristo. Jesucristo viene a ser como nuestro paraguas. Imagínense, lluvia, nuestro paraguas. Y Él es el único perfecto, el único que pudo cumplir. Y yo al creer lo que hizo Cristo a mi favor, yo vengo debajo de Él. Y Dios cuando me ve a mí, ve a su Hijo en mí. Por la fe que yo puse en mi Señor Jesús. De esto Pablo va a desarrollar un poquito más. Gálatas es otro libro paralelo a Romanos que le digo que por favor lo lean, que habla sobre que somos salvos no por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, hay diferentes tipos de obras, porque muchos creyentes responden, y quiero tomar este tema, que lo he mencionado el martes pasado y el antepasado, que muchos creyentes dicen, bueno, ya que no estamos bajo la ley, podemos vivir vidas que como nos plazca, vidas libertinas y vidas ya que no estamos bajo la ley de Dios. Pero eso es mentira, no estamos bajo la ley de Dios para nuestra salvación. Pero una vez que venimos a ser hijos de Dios, estamos bajo la ley de Dios. El Hijo de Dios es la persona que ha nacido de nuevo por el lavamiento de la sangre de Cristo Jesús, no el perdón de pecados, hemos aceptado el Evangelio y ahora como nuevas criaturas, como hijos de Dios, estamos bajo la ley de Cristo. Se nos manda a los creyentes amarnos unos a otros, se nos manda a los creyentes servirnos unos a otros, se nos manda a los creyentes a ser hospitalarios, a no dejarnos de congregar, a crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos mandatos a nosotros los creyentes, ayudar a los necesitados. El Nuevo Testamento de la Biblia está llena de mandatos, de vivir vidas santas y no vidas dadas a inmoralidad sexual. Por ejemplo, en Corintios, en 1 Tesalonicenses 4, en que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y sí cuenta cómo tratamos este templo, ya sea que le meta químicos o que dedique mi templo a la promiscuidad o que tenga adicciones a comida o fármacos, vamos a ser demandados delante de Dios porque este cuerpo le pertenece a Dios. Así que nosotros como creyentes sí debemos de producir obras de justicia, obras que den resultado de nuestra fe, que manifiesten nuestra fe, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. El creyente por sí solo produce el fruto de una vida santa. No es que seamos perfectos, pero nuestra vida debe de ser renovada cada día, donde si ayer caigo en este mismo pecado, que soy una chismosa, ¿no? Esta es mi debilidad. Soy una chismosa y la lengua siempre me traiciona porque me encanta hablar de todo el mundo y especialmente compartir cosas de otras personas. Me encanta, me fascina. Ese es un pecado, el chisme es un pecado, ¿no? El murmurar y lo que hablamos. Entonces, como hija de Dios, yo tengo que entender que me tengo que arrepentir de ese mal hábito y de pedirle al Señor que me limpie, que me lave. Y mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes, debo de ser una creyente no chismosa o menos chismosa. Si sigo en el mismo estado de chismería, si sigo siendo la misma chismosa de antes, o aún peor, entonces debería de cuestionar si ha habido un cambio o si mi fe es genuina. De repente mi fe es emocional y no es basada en lo que entiendo que Dios desea que yo, ¿no? de mí, cómo debo de responder. Así que tenemos que tener cuidado porque el creyente sí estamos bajo ley, no para salvación, ojo, no estamos bajo ley para salvación, pero sí en cómo vivimos nuestras vidas. ¿Okay? Y es por eso que nosotros no sacamos el Antiguo Testamento de nuestras Biblias.
el Antiguo Testamento, aunque no es escrito directamente a nosotros porque no somos el pueblo de Israel, sigue siendo palabra de Dios para nosotros en el sentido de los principios que sacamos de esas leyes. Principios tan sencillos como el devolver a nuestro prójimo lo que le pertenece. A diferencia de que un dicho muy común en mi país, si me encuentro algo, mala suerte, es mío porque me lo encontré, aunque yo sepa que le pertenece a mi vecino. Bueno, usted lo descuidó, ahora es mío, está bajo mi propiedad. Eso no es bíblico. Bajo la Biblia, si yo me encuentro algo, yo tengo que hacer todo lo posible por buscar su propietario y devolvérselo. Eso es lo que la Biblia demanda del creyente. Imagínense qué sociedad tendríamos. ¿Qué sociedad tendríamos? Y más aún si yo me entero de que mi vecino dejó ahí tirado, no sé, su carro, se quedó su carro tirado, su motoneta tirada en la carretera. Hoy me la encontré, es mía, me aprovecho, le robo y vendo las partes. No, la Biblia me demanda bajo los principios del Antiguo Testamento que yo debo de hacer todo lo posible por darle a mi vecino, mira, encontré esto, esto te pertenece a ti, buscar el bienestar de otros. Esos son principios que no han muerto, que están escritos en la palabra del Señor, así como dar de comer a nuestros enemigos. Si ahorita nos pasamos y vemos a una persona que ha sido ultrajada y digamos que es una persona que se ve que es medio rara a nuestros ojos, que se ve medio afeminada o diferente a nosotros somos llamados a atenderlas y a amarlas y a cuidarlas y no a decir, bueno, ese porque es diferente, voy a mirar para allá y no voy a atender. Aunque yo no esté de acuerdo con el estilo de vida o la manera como se porte, el creyente es llamado a atender a los que están heridos, sin importar quiénes son. Esos son principios bíblicos que no han pasado y están en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y podemos decir muchos más, pero son obras que el Señor nos manda a que hagamos. Ahora, veamos brevemente la enseñanza acerca de la justicia de Abraham, porque hay que considerar su vida de Abraham y lo voy a mencionar. Recuerden que en Génesis 12, los primeros 7 versículos, Dios mandó a Abraham a dejar a su familia y a ir a una tierra que Dios le mostraría, ¿no? A la tierra de Canaán. Dios le dijo, deja tu parentela y anda a la tierra que te voy a mostrar, y entendemos que esa tierra es la tierra de Canaán. En ese momento, Dios le declaró las bendiciones que le iba a dar a Abraham. Le iba a dar tierra, le iba a dar un hijo, le iba a dar descendencia, y a través de su descendencia Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Abraham no sabía cómo eso iba a suceder. Nosotros que sabemos la historia entendemos que era a través de nuestro Señor Jesucristo. La semilla de Abraham, donde Dios iba a bendecir a todos, porque a través de Cristo todos somos invitados de regreso a Dios, ¿no? Bueno, Abraham le creyó a Dios. ¿Cómo vemos que Abraham le creyó? Le obedeció. Se levantó, armó carpa y se fue. Y esto es algo interesante porque la fe de Abraham es vista en su obediencia a Dios. Y esto es un punto importante, porque la fe del creyente, nuestra fe que profesamos tener a Dios, debe ser una fe que se hace manifiesta en la manera de cómo vivimos hacia Dios. O sea, yo no puedo decir, yo creo en Dios y vivo como el diablo, porque eso niega la fe o niega mi profesión de fe. Si yo digo yo creo en Dios, eso significa yo obedezco a Dios. Yo confío en Dios. Yo hago caso a lo que Dios me diga, como Abraham hizo caso, obedeció y experimentó entonces las bendiciones de Dios. En el transcurso de la vida de Abraham, Abraham falló. Mintió 2 veces, pensando que le iban a quitar a su esposa. Metió la pata escuchando a su esposa y estando con su esclava Agar para ver si a través de Agar tenía el hijo. Cuando Dios le dijo no, es a través de Sara, no Agar. Pensó que Eleazar, su criado, iba a ser su hijo. Dios le dijo, no, no va a ser tu hijo, etc. Abraham tuvo errores. Cuando vemos, Dios no escatima en presentarnos quién era este padre de la fe. Un hombre común y corriente, que flaqueó en sus momentos, que no supo cómo actuar, que parecía que no confiaba en Dios en esos momentos por la manera como actuó. Pero cuando Dios habla de él dice, en el momento que yo le dije a Abraham, deja, él se levantó y confió en mí.
Abraham creyó en mí y eso fue suficiente para Dios declararlo justo. Dios es el que lo declara justo, suficiente. ¿Okay? Pero vemos que Abraham en medio de sus caídas sí obedeció. En el libro de Hebreos que se ha estado estudiando los miércoles, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, se cita el ejemplo de Abraham, ¿no? Como un ejemplo de fe que debemos de tener los creyentes. Una fe que obedece. Una fe que obedece. Hay otros ejemplos. Se cita a Noé, se cita a varias personas como personas que manifestaron su fe en su diario caminar con Dios. En conquistar tierra, en esto, en otro. Comienza a dar un listado, ¿no? Pero entonces la fe de Abraham obedeció. Me pregunto, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, si nuestra fe es una fe que obedece a Dios, o es una fe que desobedece, o nos obedecemos a nosotros mismos. Así que Abraham fue considerado justo ante Dios temprano en su vida. ¿Ok? Y ustedes pueden seguir viendo de cómo Abraham entonces comienza a conocer o a caminar con Dios en el transcurso de su vida. Y más adelante Dios le cambia el nombre a Abraham. Antes de tener el hijo Isaac, un año antes, Dios le cambia el nombre a ambos. De ser llamado Abraham, es llamado Abraham, que es padre de naciones o de multitud, ¿no? Le cambia el nombre y Dios le continúa confirmando la promesa. Ok, miremos entonces, eso es lo que estamos viendo en Romanos 4 y la justicia que le cuenta. Se cita a David también, versículo 6. Se cita a David, Romanos 4, 6, y dice y este es un salmo, Salmo 32 y Salmo 51, que son los salmos de confesión de David, ¿no? Son salmos hermosos. Estos dos salmos que son idénticos, David lo compuso después de ser confrontado por el pecado que cometió con Betsabé, la esposa de Urías, ¿no? Del general Urías. Conocemos la historia, ¿verdad? En 2 de Samuel capítulo 11, capítulo 12, la historia de David como codició, adulteró y cometió homicidio implícito, porque él armó todo para que después de que la mujer quede embarazada por el acto de adulterio, el esposo terminara muerto para él entonces tomarla como esposa. Al David conocer que no había sacrificio, en la ley de Dios había toda una institución de sacrificios. Si uno lee el Antiguo Testamento, uno lee Levítico, sacrificios. Los sacrificios Dios dio para perdón del pecado del pueblo provisionalmente, apuntando a un sacrificio mayor, el de su hijo. Pero no había sacrificios por pecados intencionales como el adulterio. La gente moría apedreada. Cuando ambos eran en la ley mosaica, la gente los apedreaba. El pueblo, después de haber 2 y 3 testigos, en el acto mismo de adulterio, a ambos los apedreaban. No a la mujer, al hombre y a la mujer, por igual. ¿Okay? A los hijos rebeldes, necios, impetuosos, también los apedreaba. Así que había pena capital en la ley de Dios, no porque era una ley mala, sino para desactivar o no promover esos comportamientos. Para que sepan que si por A o B se me ocurre, me gusta el vecino, ni se te ocurra, porque mira lo que va a suceder si cometes este pecado, ¿no? Puedes terminar muerta. Entonces, David, conociendo que no había perdón por sus pecados más que la muerte, hace este salmo y confiesa ante Dios. Y apela a la misericordia de Dios. Apela a la misericordia de Dios. Y es por eso que dice David, bienaventurado aquellos, él se incluye, cuyas iniquidades han sido perdonadas. No hay sacrificio para esa iniquidad, pero tú las perdonas. ¿No? David se arrepiente y cuyos pecados han sido cubiertos. Y esta es la palabra, han sido expiados, el cubrir. Es la misma palabra que cuando uno va a un restaurante, y a mí me ha sucedido, ¿no? Cuando fui a un restaurante con mi primo y teníamos la intención de nosotros invitar a mi primo y a su familia a comer,
y estábamos listos para pagar la cuenta, viene el mesero y me dijo, no te preocupes, ya ha sido pagada, ya ha sido cubierta, ya ha sido saldada. Pero, ¿quién? Y mi primo me palmoteó y me dice, yo, no te preocupes. Él se anticipó y pagó la cuenta antes que nosotros pagáramos la cuenta, sabiendo que obviamente nosotros éramos los que queríamos invitarlo. Eso es lo que David está diciendo, bienaventurado el varón cuyos pecados han sido ya saldados, pagados, que no tiene que dar cuenta por ellos porque Dios se lo borró y se lo perdonó. Miren la misericordia de Dios. Y a eso David apela. ¿Okay? Y es por eso bienaventurado, bendecido, feliz, es la palabra bienaventurado, dichoso el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Pregunta Pablo, ¿se aplica esto solamente para los judíos cuyos pecados son perdonados? Porque decimos, y sigue Pablo, a Abraham le fue contada por justicia. Vuelve a recalcar el punto. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Incircunciso, porque la circuncisión vino 14 años después. Fue la gracia de Dios. Fue el favor de Dios que dio hacia Abraham, ¿ok? Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Nosotros los creyentes recibimos un sello al creer. ¿Cuál es el sello que el creyente recibe? La gracia. El sello, Efesios capítulo 1. Recibimos los aros, los sellos del Espíritu Santo. El creyente es sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Según Efesios capítulo 1. Entonces, lo que fue la circuncisión, que incluyó a todo varón dentro de la fe en Dios, el sello de Dios, la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Nos sella, nos aparta para Él. Como la circuncisión sirvió para el judío, el sello del Espíritu Santo es para el creyente. Sino que el sello no lo vemos. No vemos el sello. La circuncisión era una señal que por lo menos el varón se podía ver. Y era algo como los pueblos que han sido hostiles contra los judíos, sabían que eran judíos porque tenían solamente que verle ahí. Era el sello de ellos. El sello del Espíritu Santo no se ve, pero nuestras obras es lo que manifiesta que somos de Dios. Nuestros frutos, nuestro comportamiento, nuestra actitud, que le pertenecemos a Él, que somos hijos de luz y no de tinieblas. ¿Okay? Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre, Abraham, de todos los que creen sin ser circuncidados. O sea, nosotros los gentiles somos hijos espirituales de Abraham, porque creemos como Abraham. Y esto fue exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los líderes religiosos y a los judíos en Juan capítulo 5 hasta el capítulo 8, 9, casi en todo el evangelio de Juan, pero del 5 al 10, Jesucristo le dice a ellos, si ustedes fueran padres de Abraham, ustedes creerían en mí, porque Abraham creyó en mí, Abraham vio mi día y se alegró. Si ustedes fueran padres de Abraham, creerían en mí. Y los judíos, los líderes religiosos en general, no creían en Jesús, los detestaban, porque decían que era uno que usurpaba el lugar de ser divino, como Dios, que cometía blasfemia, que estaba endemoniado, uno que había perdido la cordura. Y Jesucristo les dice, su padre es el diablo. Ustedes son hijos de oscuridad. Si fueran hijos de Abraham, me creerían a mí y me aceptarían a mí. Así que Pablo, al escribir esto, los judíos cristianos que tenían quizás un cierto tipo de aberración contra los cristianos gentiles o un tipo de distanciamiento contra los cristianos gentiles, se le erizaban los pelos. Porque esto es hablándoles directamente a ellos. Les está diciendo, sus hermanos gentiles cristianos están iguales que ustedes. Y ellos se consideran, no puede ser, nosotros somos el pueblo de Dios. Estos paganos, estos incrédulos, Pablo está diciendo, no, cuando están en Cristo son igual hijos de Abraham como ustedes. ¿No? Este es lo que les está recalcando. Sino que también siguen en los pasos. Entonces termina acá. Versículo 12, aquellos que son hijos
de Abraham son los que son de la fe, no solamente de la circuncisión, sino también los que siguen los pasos de la fe. Los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era circunciso. Y acá se refiere a las obras de la fe, al producto de la fe de Abraham. La fe bíblica, lamentablemente, porque enfatizamos el que solo gracia, solo fe, ¿no? Esos principios de la Reforma, solo fe, pensamos que solo fe significa entonces ya somos salvos y tiramos, no nos importa cómo actuemos, porque solamente fe salva. Y tenemos que entender que sí, solo la fe nos salva ante Dios, pero miren lo que dice, lo que viene juntito a la fe es los pasos de la fe, las obras de la fe. Tenemos que producir obras de fe. Este es el argumento del libro de Santiago. La fe sin obras está muerta, no hay fe, por gusto. ¿De qué me sirve tener fe y no tengo obras? Es como la fe judía, que dicen somos hijos de Abraham, pero no manifiestan su fe en Dios porque piensan que porque son hijos de Abraham ya están seguritos y salvos. ¿Ven el malentendido? Entonces tenemos que seguir los pasos de la fe, la vida de fe. Que abra Hebreos 11 y al examinar la vida de Abraham, al examinar la vida de el testimonio que dieron los apóstoles en el libro de Hechos, el caminar de la fe, el andar de fe, todo eso manifiesta que pertenecemos a Dios, que no es una fe falsa, que no es una fe hueca, sin bases. Por eso no debiéramos nosotros maravillarnos cuando muchos dicen yo soy cristiano y viven vidas en tinieblas, porque no han entendido el Evangelio. Porque si realmente entendieran qué significa ser cristianos, vivirían los pasos de la fe de Abraham. Si Abraham empezó su vida de fe, inmadura, por decirlo así, listos para sacrificar a su mujer, diciéndole al faraón, es mi hermana, mi media hermana, ¿no? Mintió para salvarse la vida. Pero al final vemos cuando Dios le dice, dame a tu hijo, y él estaba dispuesto a darle lo más apreciado, vemos cómo esa fe maduró. Si al principio lista para vender a su mujer, al final estaba dispuesto a sacrificarlo todo porque aprendió a confiar en Dios. Y es nosotros con nuestra vida cristiana. Empezamos con una fe inmadura, con una fe de bebé, pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos cristianos, niños engreídos, inmaduros. A través del estudio de la palabra, de la oración, de la meditación, nuestra fe debe de crecer a tal punto que confiamos en Dios y no tenemos temor ni excusas para no obedecerle. Lo hacemos como ya algo natural, porque es Dios trabajando en mí a través de su Espíritu. Es el resultado de mi vida de fe. Voy a parar ahí. La próxima semana vamos a continuar con la otra parte sobre los versículos 13 y al final del 4 para avanzar con el 5. Sobre esta misma promesa de Abraham a su descendencia y lo que Pablo va a seguir desarrollando, que es que la justificación es para todos los que creen. Y ya hemos visto que la justificación es el acto forense de Dios en declararnos justos. Es sencillamente eso, Dios al pecador que se arrepiente y confiesa lo declara justo porque ha creído en Cristo Jesús. Punto, no hay nada, no hacemos nada ahí. Solamente respondemos a Dios con fe, nos arrepentimos, confesamos, Dios nos declara justo. Y ahí empieza nuestra vida diaria de fe, donde debemos de producir frutos, obras, manifestaciones de que le pertenecemos a Él y no pensar como el judío religioso. Simplemente porque nací en la familia de Israel, ya tengo la entrada libre al cielo y puedo vivir como me da la gana, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Ok, voy a parar.